Marvin Hagler pegaba, se acababa la pelea. No era elegante, no era rápido, era una máquina de knockouts. A Tommy Hearns lo destrozó en solo 3 asaltos. 3 rounds, ni uno más. Una guerra tan violenta que aún hoy nadie se cree que duró solo 8 minutos. A John Mugabe, que llegaba invicto con 25 peleas, 25 knockouts. Hagler lo dejó tumbado en el round 11. Le borró la sonrisa. Le quitó el hambre. Mugabe nunca volvió a ser el mismo. A Mustafa Amso lo hizo sangrar tanto que los médicos casi paran la pelea en el segundo round. Pero Hagler no quería que lo pararan. Quería terminar el trabajo. Este tipo no ganaba combates. Ganaba guerras. Sus peleas no eran bonitas. Eran brutales, crudas, violentas. No era el favorito de las cámaras. No era el niño bonito del boxeo. Era el que todos temían. Si subías al ring con Marvin Hagler, sabías que ibas a sangrar. Y si bajabas caminando, era un milagro. Esto no es boxeo de TikTok. Esto es golpear con odio, con rabia, con hambre real. Si ya estás flipando con esto, suscríbete ahora mismo. Dale like y comenta cuál fue la pelea más bestia de Hagler para ti. Porque esto no ha hecho más que empezar. Ahora vas a descubrir cómo entrenaba a esta bestia. Y créeme que no estás listo. ¿Y cómo entrenaba Marvin Hagler para pelear así? Olvídate de gimnasios de lujo, de entrenadores con iPads y de recuperaciones en hielo. Él se preparaba como un animal, como un soldado antes de una guerra. 2 meses antes de cada pelea, desaparecía del mundo. Nada de familia, nada de amigos, nada de redes. Se encerraba en un pueblo helado de Massachusetts, Provincetown. Él no lo llamaba campamento, lo llamaba prisión. Dormía solo, comía lo mismo todos los días, sin teléfono, sin televisión, sin música, solo boxeo, solo odio, solo venganza. Una vez dijo: cuando estoy en la cárcel, no soy padre, no soy esposo, solo soy un guerrero esperando su batalla. Corría antes del amanecer, mientras todos dormían, con botas militares, con sudaderas gruesas, 5, 6, 7 millas por carreteras heladas. Niebla, lluvia, nieve, barro. No importaba. El dolor era parte del entrenamiento. Una mañana, hubo una tormenta de locos. Le dijeron que no saliera. No dijo nada. Se ató las botas. Y salió corriendo, como si el rival ya lo estuviera esperando. Volvió empapado, congelado, pero con los ojos encendidos. En el ring nadie me va a dar una excusa por el mal clima. ¿Tú haces eso? No, nadie lo hace. Y el sparring no era para practicar, era para romper. Hagler se metía al ring con 1, 2, hasta 3 sparring seguidos. Ellos rotaban. Él no salía. Recibía golpes. Daba el doble. Seguía aunque no pudiera levantar los brazos. Seguía aunque no viera bien. Seguía aunque le sangrara la boca. Su entrenador tenía que gritarle para que parara. Porque él no iba a parar jamás. Los demás boxeadores pedían descanso. Él pedía más rounds. Hoy los campeones hacen 20 o 30 rounds a la semana. Hagler hacía 100. Sí, 100 malditos rounds. Mientras otros cuidaban su cuerpo. Él lo destrozaba. A propósito. Porque para Marvin, el dolor no era un problema. Era parte del plan. ¿Sabes lo que eso hace con tu cabeza? Te vuelve diferente. Te vuelve un asesino con guantes. Mientras otros entrenaban para subir al ring, Hagler entrenaba para sobrevivir dentro del ring. Mientras todos se enfocaban en lucir bien, Hagler solo pensaba en una cosa: resistir más que nadie. No quería destacar, quería destruir. Y eso empieza en la mente. Porque donde otros veían dolor, él veía una oportunidad. El silencio era su mejor amigo. En su prisión no había música, ni televisión, ni ruido. Solo él, solo sus pensamientos, solo su rabia. Pasaba horas imaginando cada golpe, cada round, cada forma de hacerle daño al rival. Visualizaba tanto, que cuando sonaba la campana, ya había peleado 1000 veces en su cabeza. Su entrenador decía que, en los últimos días del campamento, Hagler ya no hablaba, solo gruñía, solo respiraba fuerte. Era un animal encerrado, y el ring era su única salida. Y su dieta: nada de batidos verdes, nada de comidas con nombre raro. Carne, arroz, vegetales, agua, punto. Comía para sobrevivir, no para Instagram. Nada de suplementos caros, nada de entrenadores de nutrición. Solo lo que servía para seguir golpeando. Cuando le preguntaron qué comía para estar tan fuerte, dijo:
como lo que me pone rabioso. Fin. Cero filtros. Cero postureo. Todo real. Todo salvaje. A Marvin Hagler nadie le regaló nada. Nadie. Era zurdo. No tenía promotores poderosos. No era el favorito del público. Por eso lo evitaban. Promotores no querían ponerlo en televisión. Campeones no querían subir al ring con él. Tenía todo en contra. Pero en vez de quejarse, se volvió una máquina. Entrenaba más. Se aislaba más. Y pegaba más fuerte que nunca. Años sin que lo invitaran a una pelea grande. Y cuando por fin lo hicieron, le robaron la victoria. ¿Qué hizo? No gritó. No puso excusas. Volvió a entrenar. Más duro. La siguiente vez que tuvo una oportunidad. No dejó dudas. Ganó. Y empezó su reinado. 11 años invicto. 12 defensas del título. Un campeón que nadie podía ignorar. Cuando peleó contra Thomas Hearns, no hubo estudios ni baile. Solo guerra desde el primer segundo. 3 rounds brutales. Un combate que muchos llaman la mejor pelea corta en la historia del boxeo. Terminó con Hagler sangrando, pero de pie, con los brazos en alto. Y esa noche, todos entendieron algo. A Marvin Hagler no se le vencía con estilo. Si querías vencerlo, tenías que aguantar sus increíbles golpes. Era su mirada, su presencia, su calma antes del caos. Cuando cruzaba las cuerdas, algo cambiaba. El público lo sentía. Su rival también. Estaba tan concentrado, que parecía que ya sabía lo que iba a pasar. Cada golpe estaba calculado. Cada movimiento era parte del castigo. Hagler no improvisaba. Él ya había peleado 1000 veces en su cabeza. En sus campamentos, se entrenaba para el peor escenario. Sin aire, sin fuerza, con dolor. Porque si podía soportar eso en el gimnasio, nada lo frenaría en el ring. Y eso lo convirtió en algo que ya no existe hoy. Un campeón hecho en soledad, sudor y disciplina. Mientras otros boxeadores tienen un equipo que los motiva. Hagler se motivaba solo. No necesitaba aplausos. Solo necesitaba un motivo para seguir. Y cuando lo tenía, no lo paraba nadie. Después de su pelea con Hearns, todo el mundo hablaba de él. Ya no podían ignorarlo. Era imposible. Pero Hagler no cambió. No se volvió una celebridad. No vivió de lujos. Siguió siendo el mismo. Entrenando como si tuviera que ganarse cada pelea desde cero. Nunca bajó el ritmo. Nunca se confió. Nunca dejó de prepararse como si su vida dependiera de ello. Y eso es lo que lo separa del resto. No su récord. No sus títulos. Sino cómo los consiguió. No ganó por suerte. Ganó porque nadie entrenaba como él. No necesitaba cámaras. No hacía promociones. Solo aparecía. Y lo demostraba todo en el ring. Y eso es lo que asusta. Su constancia. Su forma de vivir. Su compromiso. Mientras otros descansaban, él entrenaba. Mientras otros celebraban, él pensaba en el próximo rival. Nunca se sintió suficiente. Nunca se permitió bajar la guardia. Y eso fue lo que lo hizo grande. No el cinturón. No los aplausos. Su mentalidad. Hoy en día, entrenar se ha vuelto una exhibición. Luces, cámaras, publicaciones. Pero Hagler no entrenaba para que lo vieran. Entrenaba para que no lo olvidaran. Mientras otros se graban haciendo sombra, él se despertaba cuando aún era de noche. Salía a correr sin nadie, sin ruido, sin aplausos. Solo él y el frío. Y eso lo hacía peligroso. Porque todo lo que hacía, lo hacía para resistir. Resistir el dolor. Resistir la presión. Resistir a los rivales que venían por su cabeza. No tenía un equipo de 5 preparadores. No tenía cámaras siguiéndolo. Tenía una misión, no fallar. Cuando corría, no pensaba en cómo se veía. Pensaba en los golpes que iba a soportar. En los rounds que venían. Y en no dar un solo paso atrás. Y por eso, los que lo enfrentaban no temían solo sus puños. Temían su convicción. Era el tipo que nunca se cansaba. Que no se quebraba. Que parecía disfrutar el castigo. No porque no sintiera dolor, sino porque ya había pasado por cosas peores. Cada sesión de entrenamiento era un filtro. Cada kilómetro, una prueba. Si no dolía, no servía. Hoy los boxeadores se detienen por fatiga. Hagler entrenaba hasta que le gritaban que parara. Y a veces, ni así lo hacía. Porque para él, el verdadero combate era en el entrenamiento. El ring solo era la consecuencia. Y eso lo separa de los demás. Lo que hizo en silencio, hoy se siente más fuerte que muchos gritos. Hagler no se preparaba para gustar al público. Se preparaba para sobrevivir a todo. Cuando un rival lo enfrentaba,
No solo se enfrentaba a un boxeador, se enfrentaba a meses de dolor, disciplina y silencio. Eso es lo que se sentía en el ring. No era solo fuerza física, era algo más profundo. Era un tipo que ya había sufrido tanto, que nada lo sorprendía. Ni un corte, ni una mano rota, ni un fallo del árbitro. Nada lo sacaba del foco. Por eso, cuando sonaba la campana, ya estaba listo. No había duda, no había miedo. Y eso se notaba. No necesitaba calentar el ambiente. Su sola presencia ponía tensión en el aire, porque sabías que no iba a rendirse. Sabías que no iba a negociar. Solo iba a avanzar. Y eso, más que cualquier golpe, era lo que quebraba a sus rivales. Muchos llegaban confiados. Creían que podían con él. Pero al primer golpe serio, entendían que no era un combate normal. Hagler no solo buscaba ganar, buscaba imponer. Y lo hacía con cada mirada, con cada paso, con cada segundo de silencio. No necesitaba decir nada. Ya había hecho todo en el campamento. Y eso lo hacía distinto. Porque no todos están dispuestos a entrenar así, a vivir con ese nivel de entrega. Hoy muchos buscan el camino más cómodo. Él elegía el camino más duro. Siempre. Porque entendía algo muy simple. Si te acostumbras a sufrir, nada te rompe. Y eso era Hagler. No el más rápido, no el más mediático, pero sí el más preparado para aguantarlo todo. Esa era su ventaja real. Y por eso, al final de cada pelea, estaba entero. Y su rival, destruido. No porque fuera invencible, sino porque nunca dejaba de avanzar. Y cuando alguien no se rinde, no puedes relajarte nunca. Ese era el castigo que imponía. No te daba tregua, ni física, ni mental. Por eso, aunque hoy hayan pasado los años, aunque hayan cambiado las reglas, aunque el boxeo tenga más medios, nadie ha podido replicarlo, porque lo que tenía Hagler no venía en libros, ni se aprende en cursos, venía del fondo, de adentro, del tipo de hambre que ya casi no se ve. Marvin Hagler no buscaba ser famoso, quería ser recordado, no por lo que decía, sino por lo que hacía. No se trataba solo de pelear, se trataba de vivir con un propósito, y ese propósito era ser el mejor. No por el cinturón, por él mismo. Cada decisión que tomaba, cada sacrificio, cada entrenamiento en silencio, tenía una sola meta: no fallarse. Y eso fue lo que lo hizo diferente. No era parte del sistema, era una amenaza para él. No entró al boxeo con apoyo, entró con hambre, y lo transformó todo. Fue campeón cuando casi nadie apostaba por él. Ganó respeto golpe a golpe, y cuando lo tuvo todo, lo dejó todo, sin escándalos, sin excusas. Se retiró en silencio, sin arrastrar su carrera. Y eso dice más de él que cualquier estadística. Muchos boxeadores quieren títulos. Él quería dejar legado. Y lo logró. Hasta el último día. Su rutina no cambió. Su mentalidad tampoco. Nunca dejó de entrenar como si aún tuviera que demostrar algo. Y eso es lo que hoy casi nadie hace. Por eso su historia sigue viva. No fue marketing. No fue suerte. Fue trabajo. Fue mentalidad. Fue hambre. Hoy se habla mucho de motivación, de disciplina, de sacrificio. Pero pocos lo entienden como lo entendía Hagler. Porque mientras otros hablaban, él entrenaba. Mientras otros se quejaban, él se levantaba antes que todos. Mientras otros subían fotos, él subía colinas nevadas. Mientras otros decían es suficiente, él decía una más. Y ese una más es lo que marcó la diferencia. Una repetición más, un round más, un paso más cuando todo dolía. Eso fue Marvin Hagler, la definición de lo que pasa cuando te entregas por completo. Y si hoy estás viendo esto, si llegaste hasta aquí, no es casualidad, es porque algo dentro de ti conecta con eso, con la fuerza, con el esfuerzo, con la verdad. Así que antes de irte, haz algo más que mirar. Actúa. Suscríbete si esto te movió. Dale like si te inspiró. Y comenta si tú también entrenas para ser el mejor. Porque el mundo está lleno de ruido, pero lo que deja marca es lo que se hace en silencio.